Ahora sí, muchas gracias por estar acá y también a todas las personas que nos acompañan. A continuación damos inicio al panel Activismo Digital, Herramientas y Estrategias. Quiero empezar diciendo que muchas veces desde la sociedad civil y también como activistas subestimamos el poder que tienen los espacios digitales. Hoy en la jornada aprendimos que estos espacios transforman agendas políticas, que son muy importantes. Recién Natalia dijo, no podemos resignar esos espacios porque van a ser ocupados por otras personas y, no podemos, y tenemos que aprovechar ese espacio de debate político. Por eso es tan relevante que como sociedad civil aprendamos a construyamos herramientas y estrategias para ello, y por eso nos acompañan activistas, periodistas, comunicadoras, publicistas que tienen una gran trayectoria en esto y que van a estar compartiendo con nosotros sobre sus aprendizajes. Tengo el honor de moderar este panel. Yo soy María Rivera, soy coordinadora regional del FITS. Soy comunicadora, tengo experiencia liderando proyectos de comunicación digital que fortalecen y articulan al sector social en torno a temáticas como democracia, género y sostenibilidad. Me acompañan Nikki Becker, ella es cofundadora de Jóvenes por el Clima, activista y referenta climática. Me acompaña también Natalia Luzó, periodista de datos e innovación, parte del equipo de La Nación Data. Me acompaña Daniela Ruiz, secretaria general de la Asociación Civil Siete Colores, diversidad, docente, actriz, directora de teatro, activista travesti y parte de la colectiva Identidad Marrón. También está con nosotros Cintia Dalama, cofundadora del colectivo Gordes de Argentina, parte de Mujeres en Publicidad, activista en el Frente de Orgullo de San Isidro, y Daniela Asa, que es creadora de contenido digital, comunicadora, conferencista y facilitadora, que usa sus redes para visibilizar la discapacidad. Así que un gran aplauso para ellas. Para empezar este espacio, me gustaría primero preguntarles a Nikki, Daniela, Cintia y Daniela, hablar primero sobre impacto, ¿no? Cuando utilizamos los espacios digitales para, como activistas o porque queremos hacer incidencia política, es decir, transformar agendas políticas, o porque queremos visibilizar ciertas causas. Entonces, para empezar, me gustaría pedirles que muy brevemente puedan compartir con la audiencia una comunicación que hayan realizado, que quieran resaltar, que haya generado eco, que pequeña o grande, de algún momento, que haya sido impactante para ustedes en su activismo en línea. Así que, Nikki, ¿te gustaría empezar? Dale. Bueno, yo soy Nikki, soy parte de Jóvenes por el Clima, que es un movimiento juvenil que lucha frente al cambio climático, que surge en 2019 y surge usando las redes como mayor medio de comunicación. De hecho, cuando nosotros surgimos en 2019, teníamos un objetivo muy concreto que era llamar a la primera marcha acá en Buenos Aires por el cambio climático liderada por la juventud, y hubiese sido imposible si no hubiese sido por las redes sociales, porque en ese momento no era un tema que estaba instalado en ningún tipo de agenda, ni política, ni mediática, por lo cual la única forma de hacer que esa convocatoria le llegue a la gente era por redes sociales. Y nos pasó algo muy loco, que es que cuando creamos el Instagram de Jóvenes por el Clima, un poco sin saber qué es lo que estábamos haciendo, a los pocos días ya teníamos 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, porque parecía que era un tema que no es que a nadie le importaba, sino que todavía no había tanta gente hablando de ese tema en general y tampoco tal vez en redes sociales, por lo cual era una demanda que en algún punto tomamos y que creció muy, muy rápido y que fue como muy loco lo que pasó en general con las comunicaciones de Instagram. Entonces creo que más allá de elegir una puntual, ahora claramente nos estamos enfocando como en desmentir muchos mitos que empezaron a surgir en cuanto al negacionismo climático, porque de repente, de hecho, desde que surgimos hasta hace unos meses, hablar de cambio climático no era muy polémico, que digamos, sí, tal vez discutir, bueno, qué acciones hay que tomar, planes a futuro, esa es como la discusión interesante, pero discutir si existe o no tenía mucha relevancia. De repente, hace unos meses, decir el cambio climático es real ya es polémico en redes sociales, y ya te caen una oleada de hates diciendo cosas que realmente a veces hasta son complicadas de desmentir, pero porque es realmente un argumento muy raro.
Entonces, bueno, ahora sí nos estamos enfocando mucho en lo que es comunicar, y desde el principio algo que distinguió a Jóvenes por el Clima es tratar de explicar cambio climático en un vocabulario accesible, fácil y que también sea entretenido en redes sociales. Y ahora nos estamos enfocando en esto, ¿no? Por ejemplo, hacemos una guía sobre argumentos para combatir argumentos negacionistas del cambio climático, o ponemos un fragmento de lo que dicen algunos candidatos o incluso por fuera sobre, no sé, que el cambio climático es cíclico. Bueno, ¿por qué no es cíclico? Explicado a través de un reel en 1 minuto y medio. Son desafíos complicados, pero bueno, eso es en lo que nos estamos enfocando y que creo que está teniendo bastante éxito, así que si tengo que elegir una, también un poco por actualidad, elegiría como la campaña que estamos haciendo ahora. Muchas gracias. Daniela, ¿quisieras continuar? Bueno, no hay problema. Mira, si nosotras las travestis en algún momento, para que nos reconozcan nuestros derechos, estuvimos en las calles, visibilizándonos, creo que fue una herramienta poderosa y es una herramienta poderosa para decir que estamos presentes. Y creo que muchas de nuestras hermanas y compañeras lo usan las redes sociales para visibilizar que estamos y que nos pasan cosas y que vivimos cotidianamente con familias heterosexuales y cis heterosexuales, que vivimos y estamos en esta sociedad y que existen estos crímenes de violencias y odios hacia nuestros cuerpos. Entonces, creo que por lo menos para mí en lo personal, escribir, algunas veces yo soy de la generación que escribe en el Facebook, porque hay mucha gente en provincia que en la provincia leen Facebook y no leen tanto Instagram o TikTok u otras redes. Entonces, escribir mi historia o escribir la historia de lo que nos pasa cotidianamente, voy a comprar el pan y me pasó esto, hablé con la verdulera, y estas cosas les encanta a la gente y los comparte de un lado al otro, y creo que es como también para mí es mi oído que está presente, ¿no? Vivo, ¿no? Entonces, eso me hace re feliz y me pone contenta que por lo menos hay una participación clara de compartidos. Perfecto, muchas gracias. Justo ahí tocaste un tema de canales de comunicación que ahora lo vamos a abordar en un ratito y cómo elegir cada uno. Cintia. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, estaba pensando un poco esto y particularmente y más en forma personal, tal vez me cuesta hablar desde los espacios que ocupo porque, bueno, no, son espacios colectivos de un montón de personas, pero creo que puedo mencionar una pieza que hicimos que fue para el colectivo de gordes al que pertenezco. Sé que por ahí es difícil hablar y decir la palabra gordo, gorda o gorde en general, genera como mucho, no sé, como rechazo en general. Pero bueno, justamente hicimos un video en formato como de reel para Instagram, promoviendo un encuentro que fue el primero de todos que hicimos con otras compañeras. Y si bien, nada, ya digo, era para simplemente comunicar un encuentro, o sea, decir, bueno, esto nos vamos a juntar acá para hablar temáticas que nos interpelan, en tal lugar, a tal hora, a tal día, vengan. Algo que pasó, además de que obviamente circuló mucho en las redes, fue que fue tomado como chiste por un montón de personas. Fue tomado como, nada, para hacer como un montón de cosas muy negativas. Entonces, un poco traigo esto y lo comparto porque a veces está bueno poder entender que cuando hacemos una comunicación, por más que simplemente queramos decir algo muy específico sobre nuestros activismos, sobre lo que decimos, sobre puntualmente las temáticas que más pregonamos, a veces las personas que lo van a recibir no solo no lo toman en serio, sino como que se ríen o nada, no lo respetan. Entonces, eso también pasa digitalmente, si bien obviamente, ¿no? Digo, en los activismos digitales se amplifica muchísimo como la voz y lo que queremos decir y nos ayuda como a conectarnos con otras personas. Digo, cosas positivas, digo, esto solo lo quería traer como también para pensar un poco en qué pasa atrás de cualquier dispositivo digital.
Este encuentro, si bien fue un encuentro presencial, también generó mucho impacto porque vinieron muchas personas. Ya este año alcanzamos el encuentro número 3, esto que les estaba contando pasó en el 2021. Llegó muchas personas y vinieron muchas personas de distintos países. Nos permitió hacer una alianza con activistas de Estados Unidos. Y a veces creo que en ese sentido los activismos digitales están buenísimos porque por lo menos cuando yo empecé a activar allá por, no sé, 2012 más o menos, por ahí uno se siente como medio en soledad y pensás como que sos la única persona que te está pasando lo que te pasa. Y en realidad hay un montón de otras personas. Y cuando se va amplificando y te das cuenta de que no solo es la persona al lado tuyo o alguien que te cruzaste, como decía recién Dani, no sé, como en la verdulería o en lo que sea, termina pasando que decís, che, había una persona también en Alemania, en Estados Unidos, en Sudáfrica, que le pasa lo mismo que a mí. O sea, eso no me pasa solo a mí. Y me parece que eso es como lo más maravilloso como del activismo y de, bueno, poder conectarte digitalmente. Muchas gracias, Cintia. Me parece muy importante también lo que traes y muy vinculado a la charla que veíamos recién de Sandra y de Natalia. Y aprovecho como también para comentar que si bien, bueno, ustedes son activistas por distintas causas, tienen en común que cada una de ustedes son mujeres y disidencias, que eso además trae una exposición extra, digamos, fuera de la causa por la cual están luchando. Entonces, me parece también muy interesante como escuchar cada una de las respuestas que nos dan con esa perspectiva. Muchas gracias. Daniela. Bueno, principalmente muchas gracias por invitarme a este espacio. Para mí es un placer compartir en este panel las experiencias, sobre todo cuando hablamos de redes sociales, que como bien están mencionando es un espacio en donde convivimos con muchas violencias y con muchos comentarios que realmente no suman muchas veces. Y cuando yo empecé en mi camino hace 5 años, la verdad que lo que yo me propuse es hablar de discapacidad cuando nadie lo hacía. Parece poco tiempo, ¿no? Pero la verdad es que en el camino que venimos realizando muchas personas con discapacidad, hace 5 años realmente yo no encontraba a nadie, ¿no? Hoy de repente hay muchísima más movilización y por suerte, ¿no? Hay cada vez más personas con discapacidad que nos animamos a reclamar por nuestros derechos, a visibilizarnos, a mostrarnos, pero cuando yo arranqué ahí en 2018 era muy complicado y lo que más se me viene a la mente, justamente que hablas de género y hablas de ser mujeres, lo que más se me viene a la mente es mi primera campaña, que fue Quiero probadores accesibles, en donde por primera vez empecé a hablar de ser mujer con discapacidad y de estar muy aislada y excluida de muchos ámbitos como son los probadores, ¿no? Y entonces empecé a hablar de moda, empecé a hablar de cómo las mujeres con discapacidad no estábamos representadas, que hoy también lo vemos un poquito más, pero en ese momento no. Y la campaña en ese momento, bueno, se empezó como a visibilizar un montón con el hashtag Quiero probadores accesibles, todos compartían, todos me mandaban sus mensajes o fotos también, o videos. Mirá, Dani, acá hay un probador que está súper piola, que es más amplio, que tiene asiento, y bueno, empezaron a compartir. Y después, a medida que fue evolucionando la cuenta, y yo también me fui animando a contar más mis vivencias y hablar de historias, empecé a contar mucho mi historia con mi marido, que está acá, y empecé a visibilizar también todos los mitos y los tabúes que hay respecto a pareja y discapacidad, esto de no concebir que una persona con discapacidad puede tener pareja, puede tener relaciones amorosas o no, o salir con alguien, o salir a divertirse. Hablo también muchas veces de los albergues transitorios, que de repente no se piensan que una persona con discapacidad va a entrar, ¿no? Entonces, cuento experiencias muy íntimas, pero eso vino con el tiempo, ¿no? Y con esta transformación de las redes, que son más audiovisuales hoy en día, y permiten esto de
señalar más, cuestionar más, el aparecer más en cámara y animarse y exponerse y hablar de los mitos y los prejuicios. Todo eso yo creo que los contenidos que más funcionan en el activismo son aquellos que tienden a denunciar y tienden a cuestionar algo que está pasando en este momento y que queremos cambiar. Y entonces, en cuanto vos lo decís claramente, como decían ahí, de forma sencilla, práctica, dinámica, divertida, llegan más. Entonces, yo me propuse un poco eso, ¿no? Llevar la discapacidad de manera fácil y comprensible. Muchas gracias, Daniela. Cuando pensábamos en este espacio, en este panel, queríamos brindar a quienes nos acompañen estrategias para que podamos aprender de ustedes, ¿no? Sobre cómo usar las redes, pero también herramientas. Y en ese sentido es que invitamos a Natalia, que es parte de La Nación, que va a compartir con nosotros cómo lo digo. Te doy pie a vos para que puedas compartir cómo podemos usar esta herramienta. Muchas gracias, María, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer también compartir panel con todos acá. Bueno, sobre esto que decía María, como lo digo, la inclusión muchas veces empieza por el lenguaje y por la elección de palabras que usamos, ¿no? Cada palabra que usamos tiene la posibilidad de derribar estereotipos, mitos, ideas que tenemos, digamos, y muchas veces construir sociedades mejores, más respetuosas, más justas, más empáticas, por lo menos en el discurso público. Y algo que pasa muchas veces es, ¿quién no se ha topado con un título que tiene algún error, puede ser ofensivo en algún medio, y después uno lee el debate público en redes sociales, por ahí una serie de teorías de cómo llegamos a eso o cómo fue que eso pasó, y lo que nos dimos cuenta en La Nación es que muchas veces lo único que pasaba era que había desconocimiento y que podíamos y teníamos la capacidad de hacer algo en el equipo para intentar prevenir ese tipo de situaciones. Y desarrollamos una herramienta que se llama Como lo digo, que es un buscador que permite analizar palabras. Primero lo pensamos para títulos periodísticos, pero también nos dimos cuenta de lo poderoso que era y de que sirve, bueno, no solamente para títulos, sino para oraciones, y que le puede servir no solamente a periodistas, sino a un grupo mucho más amplio. Como lo digo, funciona como un buscador. Uno analiza la palabra y lo que le devuelve es una serie de comentarios sobre palabras específicas, sobre las cuales recomienda en qué caso puede convenir usarlas o podría llegar a ser ofensivo o podría llegar a ser incorrecto o no respetuoso. Y también, bueno, palabras que están mal utilizadas y una sugerencia de reemplazos concretos. Así que es un poco eso, es una herramienta que desarrollamos. Yo hoy soy la cara visible, pero de un equipo muy grande de La Nación, que incluye varios equipos de La Nación y que lo hicimos con un fondo de Google News Initiative y junto a un grupo muy extenso de especialistas que nos ayudaron a desarrollarlos sobre todas las distintas temáticas que aborda, que suelen ser las temáticas más sensibles, como podrían ser, por ejemplo, muchas veces discapacidad, diversidad, salud mental, bueno, y muchas más. Buenísimo, muchas gracias, Natalia. Ahora también vas a poder contarnos un poquito más en profundidad sobre cómo podemos utilizar la herramienta. Ahora tengo una pregunta específica para Daniela Ruiz sobre las estrategias de comunicación por escrito, ¿no? Porque nosotros desde Wingu hace unos años hicimos un estudio sobre cómo utilizan las organizaciones en América Latina la tecnología. Y encontramos que solo el 35% de las organizaciones de la sociedad civil tienen una estrategia de comunicación por escrito. Quienes somos parte de la sociedad civil sabemos que esto es así y que nos pasa mucho, pero que de las que sí tienen una estrategia de comunicación por escrito, el 70% afirma que sí consigue los resultados esperados. Entonces, y ahí me gustaría preguntarte si desde Marronas Travestis, ¿ustedes tienen una estrategia por escrito o son campañas más improvisadas? Y en caso que tengan una estrategia, contarnos un poco cómo las construyen y sí. Mira, es muy compleja la pregunta porque en realidad cada una de las compañeras, de nuestras hermanas travestis racializadas, tiene su manera de ver el mundo y muchas veces cuando nos reunimos o hacemos encuentros virtuales de todo el país, muchas de ellas
en lugares situados tienen situaciones que no están atravesadas acá en el centralismo que tenemos en Buenos Aires. Y eso es una mirada pluriversal. Y esa es una mirada también antirracista, transversal, con perspectiva. Entonces, lo único que nosotras podemos hacer, o que siempre lo hacemos y tenemos siempre en claro, que cada mensaje que diga la compañera o la hermana puede ser escrito, puede ser visual, puede ser como sea, tiene que tener una intención de entender lo que pasa a través de todo ese mundo que no se ve, que no nos ven con los ojos que nosotras estamos viendo. Entonces, nos toca a nosotras, muchas de nosotras, las viejitas que estamos acá, que estamos sobrevivientes, decirles a las chicas que lo cuenten, que realicen una oratoria en lo escrito también, de una forma dinámica, práctica, coherente también para el mundo cis, hetero, blanco, porque no lo pueden entender, qué puede pasar. Y desde ese lugar también se crean herramientas y desde ese lugar también hay estrategias que después las mujeres blancas, las personas, las transfeministas o las feministas toman y después lo hacen viral. O sea, extraen de nosotras, no es que nos pagan nada, extraen, pero nosotras entendemos cómo es el juego también. Desde ese lugar, todas nosotras las compañeras travestis trans organizadas, también hemos hecho una campaña que ahí le pasamos para que tengan unas fotos que ustedes pueden entrar a ese QR y en el QR van a escuchar la voz de la compañera, van a ver el marco de la cara, lo étnico-racial y a la vez también van a poder encontrar todo lo que está atravesado ante esa hermana, ante esa compañera. Eso, aunque esa fotito puesta visualmente de compañeras indígenas racializadas, travestis, implica un montón de situaciones a nosotras que muchas veces no nos habíamos encontrado, ¿no? Primero de no saber que había una hermana coya y que había una hermana que era de otro pueblo originario, que había otra que no se veía racializada y que desde ese lugar cada una contemplaban sus historias, pero había un punto en común, que cuando entran al QR ustedes van a escuchar la voz, que era que casi las historias de vidas había migración, violencia, crímenes de odio hacia otras hermanas, historias reales y concretas que no estaban escritas y que nosotras lo estábamos haciendo y lo estamos haciendo. Esto fue una iniciativa de nosotras mismas y gracias a un fotógrafo pudimos acompañar a cada una de las hermanas, sentarlas y decirle, ¿qué querés hacer en esta foto? Y yo quiero ponerme con un trajecito. Bueno, ponete el trajecito y ¿dónde? En espacios libres porque yo siempre estuve presa. Entonces, bueno, un espacio libre. Bueno, sacar la foto. Y después, nosotras mismas de nuestra asociación, que somos todas travestis y trans, dijimos, bueno, vamos a ver si nos financia alguien. Nos financió, no a nosotras, financió los papeleríos nada más, porque después no nos dieron nada a nosotras. Lo que nos dio el Centro Cultural de España nos dio que podamos poner esos folletos y que podamos hacer un tótem en el Sheraton y presentar las imágenes. Y mucha gente que jamás había visto una travesti, la vio y dijo, ¡wow! ¡Qué fuerte esto! Y para mí esos son los cambios que tenemos que hacer. O sea, son los cambios que tenemos que atravesar y meternos en esos lugares que muchas veces solamente es como muchas de las compañeras dicen, bueno, yo quiero en el TikTok, pero no, hay otros campos que pueden ser mucho más factibles y los tenemos que conocer. Y para eso tenemos que navegar y hacerlo en la práctica. Gracias. Ahora quiero un taller en el que nos cuenten sobre toda esta estrategia. Me parece súper interesante cómo lo construyeron de manera tan colectiva y disruptiva, porque sí lo es, y muy creativa. En ese sentido, ahora quiero hacerle una pregunta a Cintia sobre los canales de comunicación que un poco también ahí nos traía Daniela Colación, ¿no? Cada red social, cada canal de comunicación, cada espacio digital es un mundo en sí mismo. No es lo mismo hablar en lo que ahora se llama X, antes Twitter, que en TikTok, que en Instagram, que en Facebook, que en una folletería, que digamos en distintos espacios. Para Cintia, que viene haciendo activismo digital en distintas plataformas, incluso en LinkedIn, he visto que también ahí haces activismo.
¿cómo elegís estos canales de comunicación y hay que estar en todos los canales? Un poco también con esto que decía Cintia, ¿o es mejor elegir uno y saber usarlo bien? Honestamente, si tengo que responder con honestidad lo que me preguntas, que lo voy a hacer, en general publico donde tengo ganas. También creo que tiene que ver, o sea, me encantaría decirte que tengo como una gran estrategia y que recontrapienso y nada, como, no. ¿Y por qué? Hace unos cuantos años, cuando era bastante más chica, como ni bien empezaba a activar, era como, sí, hago todo, tengo que estar en todas, tengo que ocupar todos los lugares, tengo que hacer stories, tengo que compartir algo en LinkedIn. No puedo no compartir esto porque las personas que me siguen lo tienen que saber. Y después, en un momento, me di cuenta de que lamentablemente todo eso tiene un precio, o sea, tiene un costo, que en general el costo se lo lleva, bueno, la salud mental y sobre todo el poner el cuerpo, ¿no? Creo que podemos coincidir que ponemos mucho el cuerpo y eso con los años y con el tiempo y sobre todo después de la pandemia, que estuvimos como demasiadas horas, demasiado tiempo, ¿no? Como en espacios digitales. Creo que tal vez ahora recién estamos como empezando a darnos cuenta como el peso y como el valor que tiene como el poner el cuerpo, ¿no? Y pensaba un poco, como recién lo que contaba Dani, de la fuerza y la potencia que puede tener como ver un cuerpo o ver un rostro o ver a una persona como decir y mostrarse, pero al mismo tiempo también, en mi experiencia, eso también lleva a un montón de otras cuestiones. Por eso como medio como la persona que trae como las malas noticias de este panel, pero a veces como que realmente tiene un costo como muy negativo, ¿no? Como de situaciones que ocurren en lo digital y en lo virtual relacionadas como a la violencia o bueno, más específicamente con el acoso y con cuestiones más como esos grises que lamentablemente ocurren en las redes. Entonces, como que trato de ir eligiendo donde tengo ganas de compartir algo, donde pienso que si me expongo, más o menos entiendo cuáles son las reglas. Por ejemplo, no sé, TikTok solamente lo uso para ver cosas, no publico nada. También porque es como que considero que hay otras personas de los espacios que ocupo y compañeras o compañeros que lo hacen mejor y que tienen como esta capacidad de pensar en video, por ejemplo, que yo no tengo. Pero bueno, sí, creo que no hay que estar en todas por una cuestión de salud mental y que tal vez a veces como que en pos de ganar más alcance o perdón, llegar a más personas, como que no nos damos cuenta de cuánto eso nos puede llegar a hacer daño. Y eso a mí me parece como muy importante, como preservarse y no subirse a todo y darse cuenta de que tal vez hay tiempo para algunas cosas y que no todo tiene que ser inmediato y ya mismo, porque eso lamentablemente tiene un costo y lo veo y lo vemos mucho en otros compañeros. Entonces está bueno como cuidarse en ese sentido. Muchas gracias, Cintia. Una respuesta muy linda que veo que también es compartida por las demás personas del espacio. Y que un poco me permite conectar con la pregunta que viene ahora, que es para Nikki. Que vos venís construyendo narrativas en distintos canales hace mucho tiempo y de manera muy efectiva. Preguntarte qué recomendaciones podrías compartirnos para construir narrativas que funcionen manteniendo la autenticidad del activismo, un poco también con esto que decías hace un ratito, ¿no? Querer como explicar en un reel de 1 minuto como algo que por ahí es mucho más complejo. Entonces, ¿podrías contarnos un poco sobre eso? Bueno, creo que es un gran desafío, que no es que tenemos la respuesta ni la receta desde Jóvenes por el Clima, pero que sí tratamos de buscarla constantemente.
creo que esto de cambiar narrativas, digamos, hay muchas formas de hacerla. Nosotros cuando empezamos con Jóvenes por el Clima y hablar de cambio climático, pensé que no iba a hablar tanto de cambio climático, pero siempre termino hablando de cambio climático. Como que nuestro objetivo era tratar, y que de hecho todavía sigue pasando mucho, que mucha gente todavía asocia el cambio climático con un problema del futuro o con un oso polar. Y nadie de los que empezó con Jóvenes por el Clima era esa la razón principal por la que empezamos a dedicarle tanto tiempo a tratar de que esa situación cambie, sino que tenía que ver con que nos afecta a nuestra calidad de vida. Entonces, desde el principio teníamos un objetivo claro de, bueno, tratar de explicar de nuevo de una forma clara, accesible, que en realidad el cambio climático es algo mucho más cotidiano y que está en la diaria desde lo que comemos, de lo que respiramos, y que no es algo que recién va a afectar en 2100. Cada vez, lamentablemente, es más fácil explicarlo porque cuando hay 9 horas de calor en un verano, ya un poco queda claro. Antes tal vez era un desafío más difícil que lamentablemente ahora no lo es, y pasa mucho que hay, o por ejemplo con la sequía que estamos viviendo, que también afecta mucho a nuestra economía, que muchas veces parece que el cambio climático y la economía son dos cosas peleadas, separadas, cuando en realidad van mucho de la mano. ¿Cómo se hace eso? Creo que es generando la comunicación que uno también está acostumbrado a recibir y con un vocabulario que de nuevo se entienda. O sea, creo que si hablamos en un vocabulario técnico, por ejemplo, yo puedo venir a hablar de cambio climático, hablar de que la temperatura aumentó 1,2 grados y no sé qué, y acá todos se van como, bueno, ¿y 1,2 grados qué significa eso para mí? Creo que mientras más se baje, es la forma que se puede llegar a más personas y también siempre relacionándolo con otros temas que tal vez sí están más instalados. Digo, por ejemplo, en Argentina tenemos una larga historia con los derechos humanos y relacionar cambio climático con derechos humanos, que es algo que desde Jóvenes por el Clima hacemos mucho desde el principio, creo que también es una forma de que, bueno, a gente que los derechos humanos es algo que lo atraviesa, después logra entender la conexión con cambio climático y por ende también tomar de eso la lucha frente al cambio climático. Entonces creo que relacionar temas que tal vez ya están instalados, también mucho cuando pasan, o sea, hay cierto, cuando hay, por ejemplo, ahora de esta campaña contra el negacionismo, cuando hay una declaración que se está viralizando en redes, poder salir no solo a mostrar qué es lo que se dijo, sino rápidamente a combatir esa desinformación y un poco, o cuando hay una ola de calor, bueno, aprovechar para explicar, bueno, qué es el cambio climático, que no es que de la nada hay 40 grados, sino que tiene una razón. Explicar un poco la ciencia detrás de eso, pero también desde lo cotidiano, y que, por ejemplo, no sé, la solución a la ola de calor muchas veces nos dicen que es tomar más agua, cuando en realidad tiene que ver con políticas públicas, porque además no todos ni tenemos acceso a agua, energía y demás, y nos impacta de una forma distinta. Entonces creo que tiene que ver un poco con entender los contextos y también con generar comunicaciones que puedan ser entendibles y puedan sentirse como algo cotidiano, por lo menos en cambio climático. Perfecto. Creo que acá Nikki acaba de hacer unas recomendaciones muy claves, que hay que tomar mucha nota. Muchas veces desde la sociedad civil, o sea, yo hablo desde este lugar porque es el lugar que ocupo también, ¿no? Pero como pecamos de técnicos y de cómo hacer publicaciones como esto que decías, ¿no? Explicando por ahí cosas muy técnicas y a nuestra manera. Y las redes sociales, sobre todo, tienen un lenguaje, ¿no? Y lamentablemente tenemos que consumirlas para entender ese lenguaje y entender en qué idioma hablarle a la gente cuando queremos utilizarlas y que eso sea efectivo, ¿no? Y bueno, y esto que decías también de entender el contexto y aprovechar esos momentos para ponernos en relevancia y que también el algoritmo sea nuestro amigue en ese caso. Y bueno, y aquí, Daniela, yo quiero hacerte también una pregunta específica, Daniela Asa, sobre medición, porque hacer activismo digital no es lo mismo que vender un servicio o un producto, entonces por ahí medir el impacto del activismo digital, no necesariamente implica métricas, o sí, se puede medir el activismo digital, ¿cómo se hace? Bueno, la verdad que no vengo con una receta mágica, lamentablemente no la tengo, y vuelvo a lo que dijeron por acá, que estar esclavo de esas cuestiones, la verdad que es muy tedioso, uno no puede caer
en todo el tiempo en los números. Sí, uno puede estar como atento a qué es lo que llama más la atención, como decía recién. De repente yo me di cuenta que lo audiovisual, que a mí me gustaba lo audiovisual y que también a las redes sociales les gustaba lo audiovisual. Entonces ahí hicimos un match y entonces me animé a hacer más contenido reels, dinámico y bueno, pero no siempre lo hago porque cuando no tengo ganas, no. Entonces esas métricas yo estoy dispuesta a que caigan cuando de repente me sacan mi salud mental o me sacan mi energía o lo que sea. Y entonces, bueno, de repente comparto algo, bueno, no tengo ganas de filmar, entonces lo voy a escribir porque tal vez tengo ganas de expresarlo, pero no tengo ganas de hacer un gran sacrificio para comunicarlo. Entonces, de repente me voy con la escritura que también me gusta mucho. Entonces creo que, pero volviendo a la pregunta de las cifras, creo que lo que se puede hacer es sí hacer un relevamiento de las estadísticas que las redes sociales nos aportan, que todas tienen su parte de estadísticas, y estar atentos a estas cuestiones de, bueno, a ver, qué horarios la gente se conecta con nuestro contenido, en qué horarios, en qué días, estar un poco más atento a qué tipo de contenido le gusta más, yo por ejemplo estoy en todas, pero no hago contenido particular, digamos que yo hago un contenido y bueno, y si le va a ir mejor a Instagram seguramente, pues estoy principalmente en Instagram, pero después lo comparto con mi comunidad de LinkedIn porque es muy profesional y la verdad que es una comunidad muy, muy buena. Luego en TikTok tengo una comunidad muy chiquita, lo subo también, bueno, pero no a un contenido especial porque coincido en que nos saca la energía y no podría ser posible y me sacaría mucho tiempo para hacer estas cosas que la verdad que son mucho mejores, que uno pone el cuerpo pero siente que vale mucho más la pena, ¿no? Así que un poco eso. Muchísimas gracias, Daniela. Es una pregunta un poco difícil porque no podemos reducir el activismo digital a impresiones y me gustas. Creo que sí nos ayuda, ¿no?, a poder entender la visibilidad que estamos teniendo, pero en definitiva seguramente, o sea, es muy difícil medir si estamos generando un cambio en el espacio que estamos ocupando o en la incidencia política que se pueda hacer. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora también como aprovechar, Natalia, para que también nos puedas contar un poco más sobre cómo lo digo, cómo funciona, cómo se puede usar, si es de libre acceso, para que también podamos irnos con esa herramienta. Bueno, sí. Cómo lo digo, es de libre acceso. Empiezo respondiendo eso. Pueden entrar a todos a comolodigo.com.ar. O sea, si bien es una herramienta que desarrollamos en el diario y como les dije, cómo surgió, digamos, fue principalmente pensando en títulos. Nos dimos cuenta de que podía ser útil para un grupo mucho más amplio, así que es abierta. ¿Y cómo funciona? Bueno, cómo lo digo, detrás tiene un diccionario de palabras que construimos junto con un grupo de especialistas. Y como decía antes también, cada uno analiza su título y encuentra lo que nosotros categorizamos como advertencias, reemplazos y también consejos generales que tienen que ver con todas estas distintas temáticas mencionadas también antes, como por ejemplo salud mental, diversidad, discapacidad, sobre las que suelen recaer los sesgos, los prejuicios y sobre los que muchas veces hay conceptos erróneos dando vueltas. Para entrar tienen que simplemente probar la oración que quieran, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, prueban y la herramienta no encuentra ninguna palabra errónea en su título o palabras sobre las que generarles algún comentario? Bueno, ustedes, ¿y consideran ustedes que hay algo que falta? Bueno, la herramienta está viva y la idea es que puedan dejar feedback. Hay un link que aparece directamente como una advertencia que dice, un mensaje mejor dicho, que dice que bueno, que no se encontraron comentarios para hacer sobre la oración probada, pero que pueden dejar los comentarios y demás. Y esto me parece importante mencionarlo porque entendemos que el lenguaje está en constante evolución y que hay un montón de cuestiones que por ahí podemos haber dejado afuera, pero que es importante
que podamos también tener el reflejo de poder incluirlas y para posicionar la herramienta como algo que sea realmente útil necesitamos que esté abierta al debate público. Así que los invito a todos también a probarla, por favor, a usarla y a dejarnos su feedback y comentarios sobre lo que les haya parecido o no, bueno, en este botón que está, pero en general, por favor, a usarla, esperamos que sea útil y recibimos comentarios. Gracias, Natalia. Tomamos nota entonces para ir a probar la herramienta. Para cerrar este hermoso espacio, quisiera hacerles la misma pregunta. ¿Cuáles serían los primeros pasos que recomendarían una organización o para animarnos a empezar a usar estos espacios digitales o personas individuales a la hora de hacer activismo en línea? Empezamos por allá, si te parece. Primeros pasos, yo creo que es muy importante tener en claro qué mensaje queremos construir, qué mensaje queremos dejar. Porque a mí me escribe mucha gente diciéndome, bueno, me gustaría hablar, tengo, por supuesto, con historias valiosísimas, con muchas cosas para decir, pero de repente no sabe cómo o de repente quiere decir todo a la vez. Y entonces me parece que es muy importante ordenarnos, porque yo no empecé hablando sobre, digamos, género, derechos, o sea, no empecé con todo juntos, sino que primero empecé contando mi historia de vida, mi condición, que nadie la puede nombrar, que se llama artroriposis y nadie la entiende. Entonces, empecé así, empecé contando qué es, a qué afecta, cómo afecta nuestra vida, mi condición, y de a poquito me fui animando a hablar de otras cosas. Creo que es crucial, que creo que lo dijeron también, de esto de tomarse el tiempo, de que las cosas llegan con el tiempo, no pretender tener todo a la vez. Me parece que en redes sociales es muy pie pequeño, ¿no? Paso pequeño, paso pequeño, y todo te va llevando, ¿no? Todo va fluyendo, pero sí hay mucho trabajo detrás. Y eso, toda persona tiene que saber eso, que hay mucho trabajo detrás de las redes, hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Muchas angustias, no necesariamente por el contenido, sino porque uno no sabe cómo decir una cosa, o porque hay muchas confusiones, o haters, que por suerte yo no tengo casi nada, pero hay muchas activistas que sí, y entonces es un ámbito en donde uno tiene que ser muy fuerte para sostenerse emocionalmente y también en cuanto a estratégicamente, pero no digo como una estrategia como en papel o súper desarrollada. Digo, saber mínimamente qué es lo que queremos decir, cuál es el mensaje que queremos transmitir, cuáles son los valores que queremos también llevar, que a veces eso es importante porque tenemos que saber que queremos distinguirnos también, ¿no? Que nuestro mensaje también llegue, pero que no sea igual al de al lado, porque si no, digamos, no seríamos nosotros, ¿no? Somos únicos. Entonces, me parece que rescatar eso también es importante. Y bueno, eso que dije antes de no caer en esto de, bueno, seguidores, estadísticas, me parece que eso es fundamental. Gracias, Daniela. ¿No? ¿Cintia? Estaba escuchando a Dani recién y pensaba que yo creo que lo mejor que me pasó fue darme cuenta de que lo que yo sentía que quería decir o que me pasaba y que al final del día, ¿no? Digo, uno sufre estas cosas, es que no me pasaba solo a mí. O sea, para mí eso creo que fue como, no sé si la llave hacia juntarme con otras personas que de alguna u otra manera le pasaban cosas parecidas a las mías, que de alguna forma podíamos juntarnos y tal vez, no sé si tenemos la solución a lo que nos pasa, pero bueno, creo que se resume mucho como en entender que lo personal es político. A mí
eso me transformó realmente como la forma de ver las cosas. Y creo que algo que por lo menos me pasa a mí, y sé que le pasan a un montón de otras personas, es que a mí no me quedó otra, ¿no?, que ser activista. Y eso me parece importante porque yo en un momento era como, bueno, si yo no digo, no hablo, incluso no estoy sentada acá, no sé si hay otra persona que lo vaya a hacer, ¿no? Entonces creo que a mí esas dos cosas en particular, como juntarme con otra gente, discutir, hablar, intercambiar, llorar, reírnos, enojarnos, me ayudó mucho a como poder seguir construyendo, ¿no? Digo, como el activismo es algo que, digo, que elijo, pero que al mismo tiempo como que no sé si lo podría dejar de hacer, pero hago otras cosas, ¿no? Digo, yo particularmente no trabajo de mi activismo, o sea, digo, tengo un trabajo que, digamos, como que es mi sustento, entonces también eso está bueno, ¿no? Como tal vez es otra charla y otra conversación, pero es pensar, ¿no?, qué pasa con los activismos y con el tiempo, ¿no?, en este mundo como extremadamente capitalista, que, ¿no?, como que eso, como por lo menos yo trato como de escaparle a eso y como pensarlo como una resistencia y pensarlo desde otra parte, desde otro lugar. Así que yo creo que eso, ¿no?, como para cerrar lo personal es político y que, bueno, pensar que uno elige activar porque un poco no le queda otra. Muchas gracias. Bueno, para mí, primero, principal, siempre lo hago colectivo porque en realidad trabajamos colectivamente en nuestras compañeras y el mejor mensaje que les puedo decir es las ganas y la pasión que siente uno por dentro. Y nosotros lo notamos en nuestra asociación cuando una compañera decía, yo quiero escribir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Entonces había una pasión, pero no estaban todavía las herramientas necesarias para la compañera y lo que hicimos es empezar a buscar algún taller de comunicación para que la compañera pueda hacer el curso y el taller. Nos dieron el curso y la compañera ahora está haciendo todo lo que es la manera digital, ¿no?, de la imagen, ¿no? Entonces a ella se le ocurre alguna cosa, una mariposa, ponerla ahí a la imagen y vuela con los colores y ella tiene esa inspiración y después lo llevamos a la mesa organizativa de nosotras y decimos, nos parece bárbaro, le incentivamos también que tenga esa pasión por lo que hace y le damos todas las herramientas necesarias y cuando empezamos a diagramar proyectos para financiamiento le pedimos también al Estado o a los lugares a donde nos pueden dar que se le financie algo para que ella pueda tener por lo menos, qué sé yo, Canva gratis. O sea, y eso para ella es como un motor de disparador, como que pueda tirar muchas más ideas adentro de lo que quiera hacer, ¿no? En realidad, a nosotras que somos artistas, en su gran mayoría de nuestras compañeras, lo que nosotras tenemos que hacer es visibilizarnos desde la manera digital, de todas las formas, porque somos visibles, tenemos que estar visibles y tenemos que hacer esa manera de convocar a la gente que nos vea el producto que somos nosotros. Entonces, cada una de ellas lo va entendiendo y cada una de ellas va armando una herramienta y una estrategia de trabajo. A alguna le gusta maquillar, maquilla a la que va a conducir. Después la otra viste a la que tiene que conducir y después la otra hace el programa de lo que tiene lo que tenemos pensado armar como asociación. Y para mí eso crea una colectividad tan amorosa, tan linda, tan impactante que después vos lo ves genuino cuando armamos un video y lo ponemos en YouTube, entre todas nosotras, basta de matarnos, que una de las chicas está tirada en la calle con sangre, pasa el auto, la disparan y todo lo que hubo de fondo, hubo un gran trabajo colectivo y comunitario y no personal. Fue unificado la historia para un objetivo, poder decir, bueno, no soy solamente yo, somos muchas de nosotras y esa comunicación se hace muy efectiva porque
la persona que lo ve dice, ah, no, esto no es solamente de la persona, sino también de todo esto, y después cuando lo escuchan otras compañeras, todas lo republican en todos lados porque dicen, esto es genuino, esto es real, no es solamente subjetivo de mi imagen, sino de todo lo que nos pasa, y eso nos hace auténticos para nosotros, y quiero agradecerles a todos que puedan escuchar las voces de las travestis, pueden entrar ahí, y gracias, 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 gracias. Bueno, la reflexión que yo puedo hacer no es tanto quizás desde el lado del activismo, pero sí quiero compartir algo que me pasó durante todo el proceso de desarrollo de Cómo lo digo y como miembro del equipo que estuvo en eso, que es todo lo que aprendí. Todo lo que me tuve que cuestionar en cada incorporación de cada palabra que hacíamos, cómo sentarse, pensar, entender todos los idas y vueltas que habían, la cantidad de consultas que hicimos con especialistas, a veces alguien que nos decía, bueno, la mejor forma es esta, y después otra persona que nos decía, bueno, es que quizás es esta otra. Entonces, sentarse, escuchar y bueno, no olvidarse que del otro lado hay un otro. Desde mi lado, lo que yo pude hacer es formar parte de este equipo que desarrolló esta herramienta, que espero que sea útil, y que justamente busca intentar también fomentar una comunicación mucho más respetuosa, inclusiva, correcta. Y bueno, en ese sentido, tener la duda, tener un lugar donde desagotarla y cuestionarse a uno mismo lo que uno dice, cómo lo dice y demás. Así que sentarse, escuchar, aprender. Bueno, y un placer haber escuchado a todas aquí presentes. Gracias, Nati. Bueno, yo retomo ahí el concepto de decir algo distinto, genuino. Creo que las redes sociales son un medio para decir un mensaje y lo importante es realmente tener claro qué es lo que queremos transmitir, y que muchas veces, creo que en la vida, pero sobre todo en las redes sociales, es muy aleatorio a qué le va a ir bien o qué le va a ir mal, y muchas veces podemos estar un mes pensando el guión de un video que después no lo ven muchas personas, o hacemos algo que nos llevó 5 minutos, se lo ven un montón. Entonces creo que el mayor consejo, al fin y al cabo, es hacerlo y empezar. Cuando empezamos con Jóvenes por el Clima no teníamos idea de lo que se iba a venir para adelante. Creo que es un caso muy particular, pero de todas formas creo que se empieza, y después también el mayor desafío creo que no es empezar, pero muchas veces nos da miedo, sino que persista y que incluso crezca. Y coincido también que la única forma de transformar la realidad, y que el mundo últimamente está muy duro, es de forma colectiva, y creo que ahora más que nunca tenemos muchas cosas para cambiar, y que la única forma de hacerlo es juntándonos con otras personas que están en la misma página, que tal vez no, pero que un poco tiramos para el mismo lado, y que las redes sociales creo que quedaron claros, y también en estas elecciones, que son definitivamente un terreno que si no estamos ahí, y volviendo al principio del panel, si no estamos ahí y no hablamos en esos espacios, hay otras personas que lo toman, y que si sentimos que tenemos algo para decir, por ejemplo, en lo que respecta a cambio climático, definitivamente tenemos que hacerlo y no dar por obvio un montón de cosas que tal vez para nosotros lo son. Gracias, gracias Niki. Gracias por todas sus recomendaciones, sus aprendizajes, por inspirarnos a no resignar el espacio, por tomarlo, por animarnos, por hacerlo de manera colectiva. Así que bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias.